En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Hoy en Frecuencia Legislativa nos unimos al homenaje al senador Miguel Uribe. Los saludamos a todos los que nos escuchan a esta hora por más de las 70 emisoras de Radio Nacional de Colombia y el Canal Congreso a esta hora de la mañana. Y saludo a mi compañera Catalina Cadena. ¿Cómo estás, Cata? Luis Miguel, buenos días a toda nuestra audiencia, las que nos escuchan en este momento. Esta semana fue muy atípica en el Congreso, una semana muy triste, con muchas emociones, por el tema de que se paró la actividad en el Congreso para rendirle un sentido homenaje al senador Miguel Uribe, quien falleció después de estar 2 meses en cuidados intensivos luchando por su vida. Así es, Cata, 3 días de cámara ardiente al senador Miguel Uribe en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. Un homenaje muy lindo donde asistieron familiares, personalidades, expresidentes, ministros y que mostraron todo el rechazo a este atentado que sufrió el senador Miguel Uribe, que lo llevó a la muerte. Y nuestro compañero Luis Carlos Díaz estuvo atento estos 3 días para contarnos un poco de cómo fue este homenaje al senador. Entre lágrimas contenidas y aplausos que resonaron como eco de gratitud, Colombia despidió a uno de sus hijos más valientes, Miguel Uribe Turbay. Aquí, en el mismo lugar donde Miguel debatió ideas, defendió principios y soñó con un país más justo, hoy se honra su memoria con profundo respeto y sincera gratitud. En este momento de dolor, Colombia debe encontrar en la memoria del senador Uribe Turbay la fuerza para construir un país donde la violencia no sea el lenguaje de la diferencia, sino que el diálogo sea el puente hacia la paz. Que su memoria nos empuje, como lo soñó Bolívar, hacia una nación capaz de vivir en concordia y descansar en paz. Miguel Uribe Turbay no era solo un senador, era un hermano que creía en esta patria. Honrar a Miguel es trabajar sin descanso por una Colombia segura, próspera y justa. Como bien lo dijo la esposa de Miguel en sus declaraciones públicas, María Claudia, solo debe haber amor en nuestros corazones. El mensaje que más conmovió la ceremonia fue el de su padre, Miguel Uribe Londoño, en donde con su corazón quebrado expresó su profunda gratitud al país e hizo un llamado a la reconciliación. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que al actuar pensemos siempre, ¿qué haría Miguel en esta situación? Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar. Que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos. Los momentos más emotivos llegaron cuando María Claudia Tarazona, su esposa, recibió en sus manos la bandera de Colombia, símbolo de la patria que su esposo había defendido hasta el último aliento. Pero la imagen que partió el alma y conmovió a Colombia fue ver a Alejandro, su hijo, acercarse al féretro de su padre y depositar con amor infinito una rosa blanca como un último "te amo, papá". Hoy no solo despedimos a un senador, hoy enterramos un pedazo del alma de Colombia. Pero en cada lágrima derramada en el Capitolio, en cada abrazo entre congresistas de todos los partidos, en cada oración elevada por su alma, Miguel Uribe Turbay sigue vivo, porque los hombres buenos nunca mueren, simplemente se convierten en la conciencia eterna de su patria.
Bueno, Luis Miguel, y también quiero que en este momento ahondemos un poco en lo que fue la vida de Miguel Uribe Turbay, un joven político, muy estudioso, jugador de ajedrez, sabía tocar diferentes instrumentos musicales, era un muy buen estudioso, una mente política muy joven que quería cambiar muchas cosas del país, pero que lastimosamente falleció a temprana edad víctima de la violencia del país, que también lo dejó sin su madre hace unos años y que irónicamente pues también le quitaron la vida al cartel de Medellín a su mamá. Entonces se ha repetido esta historia. Nuestro periodista John Contreras nos tiene un perfil más a fondo de la vida de Miguel Uribe. El brillo de tus ojos. Amante de la música, intérprete del piano y otros instrumentos, obsesionado por el ajedrez, fundó la organización Crece Colombia para fomentar esta práctica entre jóvenes de escasos recursos, promoviendo el deporte como herramienta de formación personal y social. Nieto del expresidente de la República, Julio César Turbay Ayala, y de la filántropa Nidia Quintero, fundadora de la organización Solidaridad por Colombia, quien falleció el pasado 30 de junio. A los 4 años de edad, perdió a su madre, la periodista y presentadora de televisión Diana Turbay, cuando en 1991 fue asesinada a manos del grupo Los Extraditables, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar. Creció bajo la tutela de su abuela y su padre, el empresario, político y líder gremial Miguel Uribe Londoño. Esta experiencia de vida lo forjó con la firme convicción de luchar contra la violencia y el narcoterrorismo y lo inspiró a dedicar su vida al servicio público. De esta manera, a los 26 años de edad llegó a ser concejal de Bogotá en el año 2012, donde fue presidente de esa corporación en el 2014. Fue secretario de gobierno de la ciudad durante la alcaldía de Enrique Peñalosa entre 2016 y 2018. Finalmente se eligió senador por el Partido Centro Democrático para el periodo 2022-2026. Tarea que no terminó debido a las mismas balas de la violencia contra las que quería luchar. Hoy no solo está en juego nuestro modelo económico o social, hoy está en juego qué tipo de sociedad queremos para Colombia. Un país sin violencia es posible. Hace poco tiempo vivíamos sin miedo, tranquilos. Deja a su esposa María Claudia Tarazona y a su pequeño hijo, casualmente de 4 años de edad, los mismos años que él tenía cuando perdió a su madre. Su liderazgo fue valiente, su palabra clara y su compromiso profundo. Caminó cada rincón con la convicción de que escuchar era el primer paso para transformar a Colombia. Hoy lo despedimos con la admiración y gratitud. Su anhelo de ver a Colombia unida y en paz seguirá siendo una meta para todos. Y en ese momento empecé a entender que era lo que yo quería seguir haciendo. Era poder transformar vidas, era poder impactar positivamente la vida de los demás. Bueno, Kate, como dijimos, el pasado 7 de junio sucedió este lamentable atentado al senador Miguel Uribe. Y algo que ha venido pasando y que se ha venido hablando en las calles, en las redes, ha habido reuniones incluso entre el presidente y varios miembros de la política para hablar de desescalar el lenguaje, algo muy importante que está pasando. Realmente esto está llevando a una ola de odio, de malas palabras en personas, en las redes sociales, como le decimos. Y nuestro periodista John Contreras salió a las calles a preguntarle a la gente cómo hacer para desescalar el lenguaje en estos momentos tan difíciles que vive el país. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Tras el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe a principios de junio, la Conferencia Episcopal Colombiana propició una reunión con el presidente de la República y los altos dirigentes de las demás ramas del poder público para acordar el desarme del lenguaje. Sin embargo, la fuerte polarización continúa. Por eso los ciudadanos pidieron bajar los ánimos y optar por la conciliación. Precisamente pensar en lo que yo digo puede tener impacto en el otro. Entonces debo decir cosas que sean enriquecedoras, no negativas, porque ahí es cuando daño al otro. Yo creo que para bajar el tono es como el respeto, la igualdad y el respeto a las opiniones de las personas, porque cuando cada uno respeta la opinión y se pone en la postura del otro, entiende las cosas y el trasfondo de por qué dan ese tipo de opiniones. De la derecha dicen que no a las palabras gruesas y son los primeros que están haciendo eso. Y pues los de la izquierda también, viceversa, que se respeten.
representantes a la Cámara de diferentes bancadas y orillas políticas también expresaron su punto de vista y sus ideas para desmontar el lenguaje agresivo de ida y vuelta. Basta ya de los ataques. Es hora que nos vacunemos contra la indiferencia y que desde el gobierno nacional le bajen al discurso y que desde los sectores nuestros también le bajemos al discurso. Yo creo que no hay que hacer ataques personales, que cualquier ataque político o cualquier controversia política se base en hechos reales, no en noticias falsas, no en noticias equivocadas y mucho menos hacer señalamientos a personas como el presidente de la República infundados. Y que le exijamos a nuestros líderes que hagamos esto con amor, que aún en medio de las diferencias seamos capaces de unirnos para sacar adelante un país. Aunque se avecina una álgida campaña política con los ánimos caldeados, la esperanza de muchos es que se le baje el tono a la confrontación de los discursos y que el debate se dé con argumentos. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Bueno, muy interesante lo que nos contó nuestro periodista John Contreras sobre ese tema, ¿no? De bajarle un poco al tono, a la polarización, debemos bajarle un poco al tono de violencia que está en el país, que es lo que finalmente nos está afectando muchísimo. Y bueno, lastimosamente también, Luis Miguel, el panorama de violencia en Colombia no está cambiando. En este momento estamos viendo demasiado panorama muy convulsionado, las diferencias de opiniones y en medio del dolor también crece la preocupación por la seguridad pues de los candidatos. Estamos en plena época preelectoral, vienen elecciones próximamente el otro año también de Cámara, de Senado, de Presidencia, entonces pues todo eso va a traer una ola también de violencia y los representantes y los candidatos se encuentran preocupados. ¿Cómo enfrentar este desafío, esta tensión política electoral? Tú estuviste abordando un poquito más este tema, Luis Miguel. Así es, Cata. Varios representantes ya en el tiempo han venido haciendo denuncias sobre amenazas de varios grupos ilegales en su territorio, sobre todo. Está muy difícil hacer política en los territorios. Sabemos que departamentos como Arauca, Norte de Santander, el Huila, Cauca se han visto inmersos en varios temas de conflicto y esto pues ha afectado obviamente el actuar político de los representantes que tienen que ir a su territorio a hablar con la gente, a estar con las comunidades y esto no se lo ha permitido. Precisamente una de las personas que más ha alzado la voz en este tema es la representante por Arauca, Lina María Garrido del Partido Cambio Radical y esto nos dijo. Exigimos al gobierno nacional que Augusto Rodríguez sea apartado de su cargo. No es posible que quienes hemos denunciado amenazas por parte de grupos armados no se hayan fortalecido nuestros esquemas. Bueno, y la representante Marelen Castillo por el Estatuto de Oposición también nos expresó su opinión sobre este tema y al respecto habló también de todo este tema de la seguridad en las campañas políticas. Considero que hoy no hay las condiciones para hacer una campaña que garantice la vida de los candidatos. Más aún, si hoy nosotros pedimos protección en territorio, nos contestan que no hay convenio con la Cámara, nos contesta UNP. Y Cata, el mismo día precisamente que se hizo el funeral del senador Miguel Uribe, un representante de la Cámara se vio inmerso también en un nuevo atentado, el representante Julio César Triana, también del Partido Cambio Radical por el departamento del Huila, en un trayecto de La Plata a Huila hacia otro municipio, lo interceptaron, 8 disparos a su camioneta, lamentable lo que está pasando y esto nos contó el representante Julio César Triana. Sufrimos un feroz ataque, un demencial ataque, 8 impactos de bala, de fusil y de pistola 9 milímetros. Estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba. Muchos de esos impactos fueron específicamente en el lugar en el que yo venía sentado. Bueno, y entonces la seguridad en las campañas sí requiere, Luis Miguel, unas medidas integrales de atención para proteger como estos actores políticos, como por ejemplo se estaba presentando con el representante que usted nos contaba, que también fue víctima de un atentado y que los representantes tienen miedo por su vida y por eso piden como acciones justas, medidas justas y desde el Congreso están pidiendo actuaciones efectivas. Esto nos dijo el representante Hernando González sobre este tema. Ojalá el presidente y todas las fuerzas del Estado pongan el foco en los candidatos, que hay que conservarlos, hay que cuidarlos y hay que ayudarlos hasta el día de las elecciones bien, seguros y que se puedan mover por todo el territorio nacional.
Y desde el sector conservador también hablaron. La representante Juana Carolina Londoño hace un llamado también para que se respeten los poderes públicos, para que haya independencia de poderes y se pueda garantizar de esta forma las elecciones. Esto nos dijo la representante Juana Carolina. Esperemos que esa independencia de las ramas del poder público, la registraduría y las fuerzas militares y el gobierno nacional en sí como gobierno pudiera dar esas garantías. Esperemos que sí. Bueno, Luis Miguel, y también hablando no solamente con los representantes, sino también las entidades, hay una muy importante y es la Defensoría del Pueblo. Ha emitido un diferente número de alertas tempranas en varias zonas del país como Cauca, norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, departamentos con mayor presencia de los grupos irregulares, y pues esto nos comentó Iris Marín, la defensora del pueblo, sobre esta situación. Probablemente en octubre sacaremos una alerta electoral donde va a analizar cómo esos riesgos del conflicto armado y la violencia organizada pueden llegar a afectar el proceso electoral. Cata, y la pregunta es ¿por qué la UNP no entrega más camionetas, más escoltas para los representantes, para los congresistas y para los candidatos a la presidencia? Pues te cuento un dato. Se estima, o la unidad de protección dijo que necesitaba más de 100.000 millones de pesos para poder garantizar la protección solamente a candidatos presidenciales. Entonces el tema también es de dinero, porque la situación de violencia del país está complicada y realmente sí es necesario que se actúe en este sentido. Además, los candidatos creo que han expresado su miedo a empezar a hacer campañas, no se sienten seguros, piden más apoyo de la Policía Nacional, de la UNP. Vimos cómo el representante del que fue víctima del atentado está pidiendo más protección y está pensando si lanzarse o no nuevamente, porque tienen miedo de la inseguridad, de la ola de guerra que se está presentando, y ese es el llamado que también queremos hacer acá desde Frecuencia Legislativa, un tema de paz, de cero odios, de bajar un poco el tono en redes sociales, de dejar un poco la polarización, que pues es lo que está trayendo todos estos eventos como el que pasó con Miguel Uribe, que hoy pues costó su vida. Y precisamente a raíz del tema del atentado al senador Miguel Uribe nació una nueva iniciativa acá en la Cámara de Representantes de la mano de la representante Piedad Correal, que es bajar la edad penal para los menores de edad para que puedan responder por este tipo de delitos graves, ¿no? Fue radicada en la Cámara de Representantes, acompañada de algunos otros congresistas. Nuestro compañero César Vecino estuvo atento a esta radicación de este tema y nos preparó la siguiente nota. Hoy el sistema de responsabilidad penal para adolescentes establece que aquellas personas entre los 14 y 17 años que cometan un delito grave, como el de homicidio, pueden estar hasta 8 años privados de la libertad. Y eso es lo que concretamente se busca cambiar. El proyecto de ley lo que hace es que sean juzgados como adultos, obviamente respetando el debido proceso, el derecho de defensa, con todos los beneficios que trae tanto administrativos como judiciales, y sean juzgados como adultos, pero en delitos tales como homicidios, como terrorismo, como delitos sexuales, como secuestro, extorsión, que son delitos que están causando un impacto en la seguridad ciudadana del país y que además estos menores son conscientes para delinquir. Pues aquí no se busca criminalizar la juventud. Por supuesto que entendemos que hay una necesidad clara de darle oportunidades a los jóvenes para que no tengan que delinquir, pero un poco también, pues esta impunidad pues abre la puerta para que precisamente el crimen organizado, los delincuentes, usen los menores para cometer delitos. En las calles bogotanas, esto opinan los ciudadanos. No debe ser las mismas penas porque es cierto, cometieron un error y le puede pasar a uno, pero ahí incluye la psicología, todo el tema familiar. En Colombia, a raíz de esa no toma de decisión, vemos la impunidad, los crímenes de jóvenes de 12, 13 años, 14 años. Estoy totalmente de acuerdo. Tras el atentado que acabó con la vida del senador Miguel Uribe y que fue cometido por un joven de 14 años, se revive la discusión. ¿Se deben penalizar como adultos a aquellos menores entre 14 y 17 años que cometan delitos atroces? Saquen sus conclusiones. Bueno, Luis Miguel, y ya que hablamos también de temas de menores de edad, de adolescentes, quiero contarle que va a salir una ley acá en el Congreso
para subir la edad de consentimiento sexual en los adolescentes. Como sabe, dentro de la ley está que es a los 14 años, pero con un proyecto de ley se está pidiendo que sea a los 16 años. La representante Karime Cotes nos cuenta un poco más sobre este tema, porque ella considera, y bueno, en general los representantes, que a los 14 años un adolescente no está preparado para tomar este tipo de decisiones y por eso se pide aumentar a los 16 años. Escuchemos esta nota. Aumentar la edad de consentimiento sexual para que pase de los 14 a los 16 años es lo que busca una iniciativa que fue radicada con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que busca proteger los derechos sexuales de las niñas y adolescentes del país. Ya en muchos países del mundo se ha venido aumentando la edad hasta los 16 años para poder consentir sexualmente, bajo el entendido de que mental, emocional, psicológicamente, un niño de 14 años o una niña de 14 años no tiene la madurez suficiente, aunque tenga capacidades físicas, para consentir, para comprender el sentido de lo que significa consentir, prestar consentimiento sexual. La primera causa de entrada al sistema de protección es precisamente la violencia sexual. Eso nos implica redoblar esfuerzos como Estado para proteger a los niños y las niñas de este tipo de situaciones. Precisamente, como dijimos, esta semana no hubo mucha actividad legislativa, pero la Cámara ha venido avanzando en diferentes proyectos de ley, como lo venimos diciendo, y uno muy importante que se radicó la semana pasada habla sobre el personal de enfermería. ¿Qué pasa con el personal de enfermería que se ven a diario por el sistema de salud con sobrecarga laboral, con demasiados pacientes que no pueden atender? Es una carga grande, total, ¿no? Y un trabajo muy fuerte. Total, y eso hace que el servicio muchas veces sea deficiente y que los pacientes pongan quejas. Y estas quejas afectan las hojas de vida de los enfermeros y las enfermeras, que a veces ni siquiera son culpa de ellos y el mismo sistema los lleva a prestar una mala atención. O sea, muchas veces tienen que hacer turnos de más de 24 horas que obviamente una persona ya a las 24 horas no tiene cabeza para atender. Entonces, resultan llevados al Tribunal de Ética de Enfermería que existe desde el año 2004 aquí en Colombia, y nace una propuesta de la representante Marta Alfonso, representante por el departamento del Tolima del Partido Alianza Verde, que propone actualizar, porque como ha cambiado el sistema de salud también en estos 20 años, pues también merece que se actualice este código de ética y sobre todo que se garantice condiciones laborales favorables para los enfermeros y enfermeras del país. Escuchemos a la representante Marta Alfonso. 20 años después de la creación del Código de Ética de la Enfermería en Colombia y ante los nuevos retos que enfrenta el sistema de salud, como la sobrecarga laboral y la escasez de personal que afectan la prestación del servicio por parte de los y las enfermeras del país, surge una nueva propuesta que busca actualizar dicho código. Tenemos muchos fenómenos como la sobrecarga laboral, la mala remuneración económica, los no perfiles adecuados para la asignación de cargos. Sobre todo, construye una lógica que permite hacia el sistema de salud reconocer la profesión de la enfermería como determinante, fundamental en el proceso de cuidado de los pacientes. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Bueno, Cata, y con este homenaje al senador Miguel Uribe Turbay cerramos esta edición especial, Cata, pero queremos llevar sobre todo un mensaje de unión como se ha venido llevando estos días en todos los medios y acá desde el Congreso, para que desescalemos el lenguaje, para que dejemos el odio, para que no se nos vuelva las diferencias un ring de batalla, que sigan llevando este tipo de hechos. Como lo decías tú, lo marcabas en un momento del programa, las redes sociales están siendo una zona de batalla campal prácticamente. Pensar diferente está siendo muy difícil ahora. Sí es, Luis Miguel, esa es una invitación que queremos hacer desde nuestro programa de Frecuencia Legislativa, a bajar un poco el odio, a bajar los ánimos. Creo que el cambio también empieza desde nosotros mismos, no siempre es pedirle a los grandes mandatarios que hagan los cambios, sino nosotros mismos también bajarle al lenguaje, ser un poco más tolerantes, ni liberal, ni conservador, ni de derecha, ni de izquierda, sino tratar de manejar un lenguaje más neutro. Como decíamos, esto le costó también la vida a Miguel Uribe, no es un tema de chiste, no es un tema para tomarlo a la ligera, sino hay que tomar los temas con más calma. Se puede debatir, pero creo que se puede debatir con ideas y sobre todo con mucho respeto, Luis Miguel. Fíjate, y es que, como decimos, pensar diferente no puede ser malo. Así es, no puede ser motivo de muerte. Y no solo en la política, es que vemos en Colombia que cualquier cosa, tener la camiseta de un equipo diferente hace que te maten. Hace poco en el Movistar Arena acá de Bogotá también hubo un muerto por diferencias de hinchadas. Entonces, tenemos que dejar de ser pasionales, tenemos que dejar de llevarnos al extremo y que no sigan sucediendo estas cosas y que nos toleremos un poco más.
Bueno, Luis Miguel, ya cerrando nuestro programa, los invitamos a seguirnos en nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia y en donde podrán hacer todo el seguimiento a la información legislativa que se presente todo el tiempo. Bueno, que sea la oportunidad para agradecerle a todo nuestro equipo periodístico y técnico en cabeza de nuestra jefe Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, y también invitarlos a que si quiere volver a ver este episodio en alguna de nuestras plataformas, lo puede hacer a través de la cámara de la página de la Cámara de Representantes www.cámara.gov.co en la sección de prensa, también en nuestro Spotify donde nos encuentran como Frecuencia Legislativa, y también obviamente en YouTube y en el canal del Congreso nos pueden volver a ver. Así es, pueden seguir toda nuestra información allí. Y bueno, creo que este fue el mensaje de un programa un poco más calmado, más pausado con todo este tema que ha pasado. Esperamos ya la otra semana tener mucha más información de la actividad legislativa y de todo lo que se va presentando con el panorama político. Se viene presupuesto nacional, las comisiones económicas se iban a reunir esta semana, no se pudo por toda la contingencia, se aplazó para la próxima, entonces la otra semana estaremos con más noticias. Nos despedimos de ustedes para que sigan acompañándonos en Frecuencia Legislativa, no olviden seguirnos, volver a escuchar el programa. Hasta la próxima. Chao. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.